Va, entonces tengan buenos días, Verónica y Karina, para los que nos van a ver en la grabación posteriormente. Sean bienvenidos a esta tutoría número 4 que tiene que ver con respecto a planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de matemática en la unidad 3. Vamos a continuar estudiando esta unidad 3 en una agenda que se nos ha proporcionado y vamos a centrarnos específicamente en la planificación. Entonces, solo me hacen el favor ustedes de confirmarme que se escuche y que puedan ver la presentación y arrancamos. ¿Sí? ¿Es visible? ¿Se escucha bien? Sí, Vale. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a desarrollar las técnicas de la planificación docente. También cómo se puede clasificar la planificación y posteriormente vamos a hablar de la planificación de una unidad didáctica, de una clase y cómo lo podríamos hacer a través de la resolución de problemas. El objetivo de esta unidad es analizar los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en diversos contextos culturales y sociales. Así es que entonces vamos a iniciar con este subtema que se llama fases del proceso didáctico. Entonces, antes de iniciar, una pequeña frase, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera. Un profesor dice trabaja para la eternidad. Nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Entonces, hablando sobre la planificación, ¿verdad? Y el tiempo que lleva, ustedes concordarán en que se requiere mucho tiempo antes de una clase para poderla desarrollar. Y cuando nosotros ya llevamos la clase, a veces nos traemos trabajo extra para poderlo desarrollar. Entonces, todo ese trabajo, ¿verdad? Que nosotros hacemos no es tiempo desperdiciado, porque cuando planificamos una unidad, entonces podemos darnos cuenta que estamos bien conscientes de lo que queremos lograr con los estudiantes y de esa forma vamos a evitar la improvisación. Así es de que nuestro esfuerzo no sabemos cuándo va a tener fruto, ¿verdad? En el caso de los docentes, para con los estudiantes. Así que esta reflexión nos invita a que nosotros podamos siempre dar lo mejor de nosotros para cuando estamos haciendo una planificación. Ahora entonces, si hablamos de las fases del proceso didáctico, haciendo una remembranza, ¿verdad? De lo que vimos en la tutoría número 3. Las fases del proceso didáctico dijimos que eran la motivación, la presentación de la clase, el desarrollo de esta, la fijación, la integración y la evaluación. Entonces, ¿cuál de esas fases recuerdan ustedes alguna idea principal que quieran destacar? Ya se nos obvió Gabriela, ¿verdad? Karina, ¿cuál de esas fases recuerda? ¿Y de qué se tratará? la motivación de cómo nosotros motivamos al estudiante al enfocarse y poner la atención y para poder seguir el proceso. Muy bien, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos llevar algo que llame la atención, ¿verdad? Quizás lo que vamos a ser capaces de hacer al final de la clase o un pequeño pensamiento, ¿verdad? O un acertijo que pudiéramos llegar para motivar a los estudiantes. En el caso de, Y sí, allí en la motivación también incluir también lo que son de, pro- por ejemplo, de que haya dicho algún, ¿cómo se llama? Algún genio, digamos, de la mm, antigüedad aplicado una ya frase al célebre. desarrollo de la actualidad. Sí, Eso, perdón, se me muy fue la bien. palabra. Una Va, muy frase bien. célebre. Funciona, ¿verdad? Es cierto. Muy bien. Gabriela, ¿con cuál nos puede apoyar usted? ¿Cuál de estas fases del proceso didáctico recuerda? Y Verónica, también no sé cuál recuerdan que nos puedan apoyar.
en la motivación, lo Sí, primero que uno tiene que hacer en ese proceso didáctico es como empezar, por decir algo, ¿verdad? En la clase, si va, por ejemplo, a mí me ha correspondido, me ha dado el tema la docente sobre los paralelogramos. Entonces, yo iniciaré, voy a iniciar en esa clase con una motivación, como poniéndoles, o sea, preguntándoles a dónde podemos encontrar este tipo de figuras, ¿verdad? En nuestro medio social, para que ellos entiendan y comprendan que no están aprendiendo por decir algo, como decir, no están aprendiendo estos temas solo por aprenderlos, sino que los están aprendiendo porque están en nuestro medio social y es de utilidad reconocerlos. Esa es la motivación en lo que yo entro, como que dándoles a entender a ellos que lo que están aprendiendo es de utilidad y, por ejemplo, si ellos quieren seguir una carrera de diseño, arquitectura, ellos sepan que van a ver todo este tipo de figuras. En la presentación de la clase ya se hace como ejemplificado lo que trae el libro de texto, ¿verdad? Como los teoremas, ejemplos y todo eso. En el desarrollo lo que se tiene que hacer es eh, como decirle, un trabajo mutuo, ¿verdad? Ponerles ejercicios en grupo, ya sea individual o en grupo, o ver si los ejercicios que ya ellos llevan resueltos lo pueden ejemplificar para ver cómo van desarrollando ellos el tema, ¿verdad? Para ver en qué se les puede reforzar. sí, muy bien. Bien, excelente. Entonces, ahí se nos quedarían algunas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros lo que queremos hacer es una fijación, ¿verdad? Quizás hemos explicado ejercicios que van desde el punto A hasta el punto B, por decirlo así, ¿verdad? Pero queremos mostrarle el contrarrecíproco de la clase, ¿verdad? Podríamos hacerlo. O quizás queramos hacer una aplicación a la vida cotidiana, entonces ese es el momento que se puede hacer, ¿verdad? Y cuando hablamos de la integración, es que estamos relacionando, ¿verdad? Lo que hemos aprendido con otras áreas del saber que los estudiantes podrían integrar, ¿verdad? Es bastante común que algunas áreas de matemáticas se puedan mezclar con ciencias naturales o con física. Y en algunos casos también se puede hacer con otras asignaturas. Finalmente, entonces, en la evaluación es cuando nosotros escribimos, ¿verdad? Y ponderamos qué es lo que el estudiante quiera, queremos que aprenda al final. Si nos hemos estipulado un objetivo o una competencia al inicio de la clase, entonces este es un momento para estipular nosotros qué es lo que queremos que el estudiante resuelva. Que resuelva el primer ejercicio de la clase, queremos que nos presente la solución de un problema, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a presentar en este caso. Entonces, lo vimos un poquito en la tutoría anterior y hoy estamos haciendo esta parte. Claro, ¿verdad? A veces las clases son bastante cortas y entonces sería bastante cuidadoso poder unir estas partes, ¿verdad? Del proceso didáctico. No es obligación que todas vayan, ¿verdad? Pero sí es bastante imprescindible que nosotros tengamos estos diferentes momentos, como lo vamos a ver en esta ocasión. Bueno, entonces, para poder planificar una clase, nosotros podemos hacerlo atendiendo a varios criterios. Uno de estos criterios, por ejemplo, tiene que ver, podríamos pensar nosotros en la clase, ¿verdad? ¿Quién va a ser el protagonista de la clase? Esa es una pregunta bien importante que nos puede ayudar a nosotros a determinar el modelo que nosotros vamos a escoger para planificar. Otra pregunta importante sería, ¿qué papel queremos que desempeñe el estudiante en la clase? Entonces, algunos modelos un poco más tradicionales se prestan para que el profesor sea el expositor y la figura clave en la clase, ¿verdad? Pero otros modelos son un poco más holísticos y también exigen la participación del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También algunos modelos están centrados en la enseñanza y eso es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Una clase magistral y que sea excelente. Pero otros modelos están preocupados más que todo por el aprendizaje y entonces responden a preguntas como, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que aprenden los estudiantes? ¿Verdad? ¿Qué actividades podríamos hacerlo?
Y otros modelos más están interesados en el producto, ¿verdad? ¿Para qué queremos o para qué estamos educando a los estudiantes? Así que entonces nosotros ahí podemos pensar en qué es lo que vamos a lograr. Ahora, en este caso, ¿cuál pensarían ustedes que es un criterio importante cuando nosotros vamos a tomar la planificación de una clase? Ustedes como docentes practicantes, ¿qué criterio le darían así mucha importancia a la hora de planificar su clase? Bueno, yo lo que le voy a dar, ¿verdad? Porque Ujú. primero voy a ir a observar la clase que van a tener ahora ellos para ver el conocimiento que llevan para la siguiente. Porque si Sí. yo ya sé qué conocimiento llevan, yo ya puedo explicar mejor mi clase y realizar mejor mi plan de clase. Ujú. Muy bien. Ese sería algo bueno, ¿verdad? Analizar los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Entonces, alguien más podría centrarse, ¿verdad? En la competencia, qué es lo que vamos a lograr. Entonces, así, por ejemplo, tenemos este modelo academicista que está centrado en la enseñanza. Y como su nombre lo dice, ¿verdad? Es tan tradicional que lo que nosotros pretendemos en este caso es una clase expositoria de parte del docente, ¿verdad? Entonces aquí el maestro planifica sus clases para poder hacer una exposición magistral de esta y nos basamos en esto, ¿va? El protagonista de la clase es el docente y los estudiantes se pueden limitar a simples espectadores de la clase. En el segundo modelo que ustedes pueden observar, el modelo conductista, este está basado en las teorías de educación, ¿verdad? Basadas en los estímulos. Entonces aquí el docente lo que prepara son actividades que puedan estimular el aprendizaje de los estudiantes y no deja de ser un poco podríamos decir, tradicional, ¿verdad? Porque estamos basados en estímulo-respuesta. Nosotros ponemos una actividad para que los estudiantes nos den una respuesta o enseñamos una cosa para que los estudiantes puedan hacerlo. Entonces aquí estamos preparando actividades de las cuales nosotros estamos esperando respuesta de parte de los estudiantes. El tercer modelo sería el modelo constructivista. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? El constructivista abarca algunas categorías más importantes del saber. Le vamos a dar acceso a alguien que quiere entrar. Mm, No me aparece. Bien, aquí está él, sí es. Pues sí, ya los tenemos. Entonces, decíamos de que bajo este modelo de planificación, que estamos refiriéndonos al constructivista. Entonces, bajo este modelo constructivista y cognitivo, lo que nosotros estamos haciendo es esperando habilidades que tenga el estudiante. Para esto, entonces, nosotros hacemos énfasis en el aprendizaje que pueda tener el estudiante y vamos a privilegiar estas actividades que vayan desarrollando al estudiante desde las habilidades inferiores hasta llegar a las habilidades superiores. Entonces, aquí el docente se vuelve un tutor o un orientador del aprendizaje de lo que estamos logrando en este momento, ¿verdad? No sé si le dimos acceso a Elsie Marlene. Sí, sí, Sí. licenciado, pude entrar, Va. me ha costado, pero lo único que no veo presentación. Hoy sí, ya Pues, la veo. bye, bye. Sí, Sí, porque hasta ahorita que hizo ruido la aplicación es que dimos ingreso. Bueno, y el cuarto modelo entonces sería el modelo por competencia, ¿verdad? Este, según el documento, dice que está basado en lo que se espera a donde vayan los estudiantes, más que todo referido a la educación media. Entonces, esperamos de que este modelo salió porque esperamos que los estudiantes se incorporen a la sociedad y de qué tienen que ser capaces. Ahí es donde vienen las competencias, ¿verdad? Que involucran una actitud, un conocimiento
y también una habilidad que puedan tener los estudiantes. Así es que aquí vamos a ser específicos en favorecer el desarrollo de habilidades específicas de los alumnos. Hacia eso se va a tratar la planificación. Y podemos decir que privilegia el desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes sobre los contenidos para que puedan convertirse en personas productivas e incorporarse a la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Así que cuando vamos a planificar, ¿de qué nos sirve conocer esta planificación o modelos de planificación? Bueno, nos sirve porque nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué papel quiero desempeñar yo en la clase? ¿Quiero ser el profesor expositor o quiero ser el profesor coordinador? Entonces, de esto nos sirve conocer, ¿verdad? Y también podemos pensarnos en los estudiantes. ¿Qué clase de actividades queremos que los estudiantes en la clase de matemática desarrollen? Si van a construir, van a tener aprendizaje grupal, van a presentar sus resultados en la pizarra. Entonces, así podríamos irnos por un modelo constructivista y cognitivo o incluso un modelo conductista, ¿verdad? Porque cuando utilizamos los libros de texto, realmente estamos haciendo un modelo conductista. Presentamos actividades y esperamos una respuesta de parte de los estudiantes. Bueno, entonces vamos a continuar y veamos cómo se podrían entonces clasificar las planificaciones que nosotros podemos hacer de una clase de matemática, según el tiempo invertido y lo podemos hacer según el modelo pedagógico. Según el tiempo invertido dice que podría ser una planificación anual, podríamos referirnos a una planificación de una unidad didáctica, como las 8, 10 u 11 que tiene la mayoría de programas de matemática, o inclusive podríamos hacer la planificación de una clase específica. Podría llevarse a cabo. También podríamos hacerlo de acuerdo al modelo pedagógico. Este podría ser una planificación en sábana, que es asociada un poco a al modelo conductista. Podría ser una planificación en T. Podría ser una planificación de V heurística. Creo que ustedes lo vieron en la materia de evaluación. O podría ser una planificación en trayecto. Así es que entonces veamos a qué se refiere cada uno de estos tipos de planificación. En el primer caso, la planificación anual. Como bien describe este título, dice que se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se esperan lograr durante todo un año de clases. Entonces aquí vamos a hacer una especificación de las 8, 9 o 10 unidades de las que trata el programa y vamos a especificar, ¿verdad?, cuáles son las competencias que vamos a desarrollar en cada una de estas unidades. Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de varias unidades didácticas que idealmente deberán pasar cierta coherencia entre sí. Por ejemplo, en el caso de educación media, ¿verdad?, contempla 4 periodos. Y en el caso de la educación básica, contempla 3 trimestres en el sentido estricto del manual de evaluación. Aquí es donde nosotros distribuimos las unidades para que se pueda hacer una planificación anual. Creo que tengo abierto el libro de primer año, no, creo que no, para ponerlo como ejemplo. En sí, ustedes pueden observar, ¿verdad?, de que aquí en la planificación anual, entonces vamos a contemplar cómo vamos a llevar a cabo tanto la evaluación como la enseñanza de estas diferentes unidades, ¿verdad? Y se asume, ¿verdad?, que ya en los libros de texto ya tenemos cierta coherencia para poderlo hacer. En la planificación anual, ¿verdad?, podríamos agregar la competencia que se espera de cada una de las unidades, el tiempo que le vamos a dar a cada una de ellas y las unidades que vamos a trabajar en cada uno de los periodos. Esto representa una ventaja porque nos permite planificar un año o un ciclo de clase, ¿verdad? Y así vamos a salir con lo que nosotros estamos planificando. Algunas palabras asociadas a esta planificación también tienen que ver con una jornalización. Por ejemplo, imagínense en un ciclo de clases tenemos 16 o 20 semanas de clase. Entonces habría que organizar los contenidos en este tiempo, ¿verdad?, para que se logren desarrollar.
Si nos vamos a la escuela tradicional, tenemos 40 semanas de clase en el año o 200 horas lectivas de clase. Entonces, esto nos exige que nosotros tengamos que hacer una planificación y contemplar esas situaciones de contingencia o los días en los que no se va a desarrollar la clase. También podríamos hacer la planificación de una unidad didáctica. Esta es más breve, ya que la planificación anual, aunque no se rige por un número de horas pedagógicas, sino que cada docente decide según el tiempo que cree necesario, dice, para lograr un aprendizaje determinado. Así podrán haber unidades más cortas o más extensas dependiendo de los contenidos que se van a desarrollar, ¿verdad? Podríamos incluir algunas secciones como por ejemplo las competencias que se van a desarrollar, los contenidos, el tiempo, la evaluación y el producto esperado de parte de los estudiantes, ¿verdad? Son algunos de los componentes que se agregan en la unidad didáctica. Vaya, finalmente estamos con respecto al tiempo, ¿verdad? Podríamos hablar de una planificación de una clase. Obviamente ven ustedes que vamos de lo como un embudo, ¿verdad? Como de lo más grueso que sería todo el año hasta llegar a algo más específico que sería la planificación de una clase. Es mucho más específica que la unidad didáctica y es poco frecuente que los docentes deban entregar este tipo de planificación. Sin embargo, dice el material que es muy útil la secuencia de aprendizaje dentro de una clase, señalando las distintas etapas que comienza hasta donde se termina. Así entonces no vamos a tener dudas ni problemas, ¿verdad? En cuanto a lo que vamos a desarrollar en una clase. En este caso, ¿verdad? Que ustedes, por ejemplo, van a desarrollar una práctica específica con los profesores, aquí sí, ¿verdad? Van a tener dos clases o tres que planificar y entonces sí hay que tener bien en cuenta, ¿verdad? Cuáles son los saberes previos, la competencia con la cual vamos a trabajar, las actividades de inicio, desarrollo y la evaluación que vamos a llevar en esta clase. Vaya, entonces ahí hemos visto las tres. ¿Cómo creen que diferenciamos la planificación del año escolar, de la unidad y de una clase? ¿Cuáles son las diferencias que tienen estas tres? Vamos a ver quiénes nos han participado. Elsie Marleni, ¿qué nos comenta? En esta planificación de una clase, pues se trata de algo más específico, donde se aborda solamente un contenido. Y se enuncian ahí las actividades a realizar, el orden, el tiempo que va a durar cada actividad. Entonces, una diferencia con las otras planificaciones es que esta es más corta, es para el mismo día. Y las otras, pues, de unidades para todo el año. Y la planificación de una unidad, pues, es un poquito más grande. Entonces, viene así, como decía usted, de lo más amplio a lo más angosto, como un embudo, ¿verdad? Hasta terminar en lo que es la planificación de una clase. Muy bien, excelente, así es, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, ahora está normado, ¿verdad? Que solamente tiene que haber una clase de matemática en el día de 45 minutos. Pero antes, ¿verdad? A veces, o en la universidad sucede, ¿verdad? Que teníamos 2 o 3 clases unidas. Entonces había que hacer una buena planificación, ¿verdad? Para tener entretenido a los estudiantes en este caso. Les presento un plan de clase. Esta está tomada de la unidad 7, clase 1.5. Es un plan de pizarra que ya lo incluyen las guías metodológicas. Entonces el contenido, este sí creo que lo tengo abierto. Aquí está. El contenido es el teorema del ángulo inscrito. Es la clase que se va a desarrollar, ¿verdad? Y en la guía metodológica ya viene el indicador de logro, utilizar el teorema del ángulo inscrito
para determinar la medida de ángulos en la circunferencia, la secuencia y el propósito. Y se finaliza con este plan pizarra, que lo que contiene es qué vamos a poner en la situación inicial, ¿verdad? Que sería el pensemos. Aquí creo que se mira mejor. En los primeros 10 minutos sería la situación inicial, ¿verdad? Que es la demostración de que un ángulo inscrito BOA equivale al doble del ángulo inscrito BPA. En la siguiente fase, ¿verdad? Es la solución, cómo se hace, y ahí se van otros 10 minutos, ¿verdad? Luego pasamos a los ejemplos de la clase y en los últimos 20 minutos de aprendizaje activo, ahí se espera que los estudiantes lleguen a la solución de los ejercicios que se han propuesto. La tarea dice en la página 152 del cuaderno de ejercicios. Entonces es lo que se toma hoy como la planificación de una clase. Aquí solo faltaría la fecha, ¿verdad? Para el día en que se va a desarrollar. Ahora, si hacemos un plan de clase un poco más propio, vean, por ejemplo, el siguiente que yo he desarrollado. En este plan de clase, el contenido se llama la planificación desde la óptica del docente de matemática. Y el propósito de esta clase es analizar los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en diversos contextos culturales y sociales. Así le vamos a agregar la actividad o el tiempo, la descripción y la evaluación. Bueno, en el inicio le hemos dado 20 minutos a hacer una discusión sobre las fases del proceso didáctico. En el desarrollo le hemos dado 45 minutos y aquí vamos a hacer una discusión sobre los modelos de planificación docente. Y en la actividad de cierre, otros 15 minutos, le vamos a dar a la actividad de la discusión sobre los elementos de una clase con resolución de problemas. La evaluación se va a tomar la asistencia de parte de los estudiantes, la participación en clase y la planificación de una clase, ¿verdad? Que van a presentar los estudiantes. Eh, Algunos aspectos en saberes previos, esperamos que los estudiantes sepan, ¿verdad? Cuál es el objetivo de la clase y actividades curriculares que se desarrollen. Algunas actividades de contingencia que podrían ocurrir en la clase es que no tengamos asistencia o que haya baja participación, ¿verdad? Este sería un plan de clase que yo hice para este día. Entonces, siéntanse ustedes en la libertad de decir si le agregarían otro, creen que le hizo falta algo o le cambiarían. Para serles honesto, ahora que lo estoy revisando, siento que le hace falta los recursos que se van a utilizar en la clase. Y quizá le faltaría también de qué manera se va a llevar a cabo, porque solamente está enunciado lo que se va a hacer, ¿verdad? Sí, en Pero, este caso, sí, fíjense que ahí tuve la duda, ¿va? En este caso habría que ser un poco más específico, ¿verdad? Pero por el espacio de la presentación no lo hice, ¿verdad? Así fue bien, como les dijera, bien con pocas palabras, bien escueto, para describir qué se va a hacer en cada una de las actividades, ¿verdad? Pero en algunos casos también se considera, ¿verdad? Que, por ejemplo, en esta clase que yo tengo una presentación y ya desarrolla los contenidos y los tiempos que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Podríamos excusarnos y decir que es el complemento de este plan de clase, ¿verdad? Que yo tengo una presentación para compartir con ustedes. Ahora, como les decía yo, ¿verdad? Le agregaría los recursos que se van a utilizar en la clase. No sé si alguien más tiene otro comentario. ¿No lo hay? Bueno, en algunos casos ya he observado también algunos ejemplos que hay en libros de evaluación, ¿verdad? Si tuviéramos que sacar una clase, entonces se le agrega el porcentaje que tiene cada uno de estos aspectos que se van a evaluar, ¿verdad? Y para tener un control, ¿verdad? Se podría hacer también esta actividad. O, por ejemplo, si al final nosotros vamos a llevar a cabo un cuestionario o una tarea, ¿verdad?
también tiene que tener los criterios que se va a recibir esta actividad de la clase. Bueno, al verlo, ¿cuál es la ventaja o lo que representa tener una planificación como esta, verdad? Que nosotros no andamos perdidos, sino que tenemos bien claras las actividades que vamos a desarrollar en cada una de ellas. Qué vamos a hacer al inicio, los tiempos que vamos a dedicar para cada una de las actividades y el producto esperado de parte de los estudiantes, ¿verdad? En este aspecto es la ventaja de tener una planificación de una clase. Bueno, entonces nos faltan ver los modelos de planificación que tienen que ver con respecto al hecho pedagógico, ya de enseñar en sí, ¿verdad? Y el primero de ellos se llamaba la planificación en sábana, que está asociada bastante a los métodos tradicionales de enseñanza, ¿verdad? Y esta dice que en una planificación en sábana nosotros vamos a incluir los objetivos generales y los específicos de la clase que vamos a desarrollar. También vamos a incluir el listado de los contenidos que se van a desarrollar en la clase. Las pruebas del semestre también formarían parte de esta planificación y desglosar los conceptos a trabajar, ¿verdad? Aunque el documento no lo dice, ¿verdad? Pero en sábana, asumo yo, ¿verdad? Que se le llama así porque contempla todos los aspectos que se utilizan en el hecho pedagógico, ¿verdad? Desde los objetivos, los contenidos, las pruebas y los conceptos a trabajar. A esto es a lo que le conoce como una planificación en sábana y está asociada al método conductista, ¿verdad? De estímulo-respuesta, a un método tradicional, prácticamente que se va a desarrollar. El segundo que veíamos es una planificación en T. Y en esta planificación en T, ¿verdad? Nosotros aquí dice que por un lado vamos a describir las capacidades o las destrezas que esperamos que logren los estudiantes. También vamos a describir los valores o las actitudes que queremos que los estudiantes logren en ese contenido, los procedimientos y las estrategias que se van a desarrollar y finalmente los contenidos, ¿verdad? Que se van a tratar en este programa. También guarda su correspondencia con el modelo constructivista porque estamos haciendo referencia a capacidades y destrezas, ¿verdad? Es decir, nos referimos no solamente al trabajo del docente y lo estamos viendo desde la perspectiva del aprendizaje. Este sería un modelo en T. Ahora, el siguiente que estaba descrito es el de la planificación en V heurística. Aquí recuerdan ustedes que lo vieron en evaluación, ¿verdad? Cómo llevar a cabo este método. Entonces, aplicado a la planificación, dice que vamos a contestar una pregunta con los estudiantes. Y en este esquema de en V, al lado izquierda, nosotros vamos a ubicar qué es los recursos que vamos a utilizar para desarrollar esta pregunta con los estudiantes. Por ejemplo, en este caso yo me hice la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo efectuamos la suma de vectores? Y con los estudiantes vamos a tener, ¿verdad? Necesitamos que puedan ubicar puntos en el plano cartesiano, que conozcan el teorema de Pitágoras, la ley de signos y escuadras para poder dibujar en el plano cartesiano, ¿verdad? Estas las tienen que tener. Luego, al lado derecho, entonces vamos a describir la metodología o los recursos que vamos a utilizar para desarrollar la respuesta a esa pregunta. Entonces, ubicamos en el plano, ¿verdad? Los puntos que se nos han dado. Trazamos el método del paralelogramo junto con los estudiantes y efectuamos la suma de las coordenadas, ¿verdad? Finalmente, dice que utilizamos el teorema de Pitágoras para determinar la norma de la resultante de estos vectores que se nos ha dado. Entonces, aquí he tratado de ilustrarles, ¿verdad? De a qué se le llama la planificación heurística y cómo se hace con respecto a una clase. Entonces, atendiendo a los modelos, ahí tenemos 4. El quinto sería la planificación en trayecto. En esta dice que incluimos 4 bloques. El aprendizaje esperado, los contenidos, las actividades que se van a desarrollar y la evaluación.
Entonces, contempla muchos realmente aspectos que se incluyen en la clase y una de sus ventajas dice que es que se trabaja con la misma nomenclatura de los programas de estudio que podemos nosotros encontrar, ¿verdad? Así es que cuando hablamos del aprendizaje esperado nos referimos a lo que plasmamos en los objetivos, los contenidos que ya incluyen los libros y las actividades que vamos a desarrollar para con los estudiantes, que sería el cómo, ¿verdad? Finalmente, la evaluación es el producto que nosotros esperamos que los estudiantes nos entreguen. Esa sería la planificación en trayecto. Ahora, de estas 4 que hemos visto, ¿verdad? La planificación en sábana, la planificación en T, la V heurística o en trayecto. ¿Cuál le llama más la atención a ustedes y por qué? ¿Cuál utilizarían? ¿Qué opinan? ¿Alguien escoge una en específico? Licenciado, a mí Sí. me ha llamado bastante la atención lo que es la planificación en T y la planificación en trayecto, porque vaya, primero la planificación en T dice que son las capacidades y destrezas. De ahí se hace lo que son los valores o actitudes y los procedimientos y estrategias que se van a utilizar y se termina con los contenidos conceptuales. Ahí siento que sí se puede utilizar bastante en matemática porque se tendría que utilizar qué procedimientos, qué estrategias voy a utilizar con los estudiantes y también darles lo que son los contenidos conceptuales, o sea, lo que traen los libros. En los valores o actitudes, se ve que cómo ellos están, los estudiantes, cómo están adaptando o captando ¿cómo decir? La clase, ¿verdad? Cómo ellos lo están valorando. Y en las capacidades o destrezas se les puede medir con actividades dentro del aula. En la planificación en trayecto también es otra que va bien planificada, siento para mí, va a mi ver que me llama bastante la atención, porque nosotros nos planteamos como futuros docentes y los docentes que están ya impartiendo las clases, el aprendizaje esperado, qué es lo que nosotros esperamos que los estudiantes capten o qué objetivo nosotros vamos a plantearnos desde un principio. Después vamos a planificar los contenidos que se van a ver, por decir algo del 1.1 al 1.6, qué es lo que voy a esperar en ese aprendizaje, qué es lo que estoy esperando en ese aprendizaje. De allí vamos a planificar la actividad, qué actividades vamos a utilizar dentro de esa clase y qué es lo que nosotros esperamos obtener también realizando esas actividades, porque no las vamos a realizar solo por realizarlas, sino que también tenemos que tener como un objetivo o objetivos de las actividades. E igual las evaluaciones ya por último, ¿verdad? Después de lo que se vio los contenidos, se practicaron actividades para que ellos empezaran a practicar lo que se vio en clase, van las evaluaciones. La evaluación es que es lo que les voy a poner de lo que han visto los estudiantes y también así como usted puso ahí, ¿verdad? Que evaluación también es la participación en la clase. Siento que me llama un poquito más la atención esta última planificación en trayecto, pero también está bien bonito eso, la planificación en T. Muy bien, muchas gracias. Y muy buen análisis, ¿verdad? Porque contienen elementos diferentes. Concuerdo con usted en que esta planificación en T es como un poco más flexible, más basada no solo en conocimiento, ¿verdad? Sino que en competencias que estamos esperando de parte de los estudiantes. Pues como ustedes pueden observar, el objetivo de esta tutoría es eso, ¿verdad? Que nosotros nos empapemos de ver qué es lo que nosotros podemos agregar en una planificación en específico, ¿verdad? Y al final, el objetivo ideal es que nosotros tengamos bien claro qué es lo que vamos a lograr con los estudiantes, ¿verdad? Vaya, pasemos entonces a hablar ahora de los elementos específicos que vamos a incluir en una planificación. Por ejemplo, en una planificación de una unidad didáctica.
Dice que en este caso, en una unidad didáctica, nosotros podríamos incluir, ¿verdad?, los contenidos del diseño curricular e identificar los conceptos claves para su comprensión. Esto debería de incluirse en la unidad didáctica. También una indagación, ¿verdad?, sobre qué es lo que el estudiante ya sabe y en cada uno de los contenidos. Es decir, hacemos referencia a aprendizajes previos o a conocimientos que ellos ya deberían de tener por grados anteriores. La plan de unidad también debería de analizar el avance conceptual que se propone, ¿verdad? Es decir, se asume que los programas llevan una cadena, ¿verdad? ¿Qué aprendieron en grados anteriores? ¿Para qué les va a servir esta unidad en los grados posteriores, ¿verdad? Es decir, seguir la cadena de aprendizaje que tenemos con respecto a los estudiantes. También debería de incluir una estructura o una secuencia de actividades que den cuenta del contenido seleccionado. Y finalmente, el plan de unidad debería de tener las posibles situaciones de evaluación. A este respecto, los programas de estudio vienen de la siguiente manera. Por ejemplo, espero que sí se pueda ver. Esta es la unidad 7, vectores y números complejos de primer año de bachillerato. En tercer ciclo dice que ellos ya aprendieron la multiplicación de polinomios en noveno grado y en la unidad 3 de noveno grado las ecuaciones cuadráticas. Aquí en primer año de bachillerato, en la unidad 2 vieron las operaciones con polinomios. En la unidad 5 aprendieron a resolver triángulos oblicuángulos y en la unidad 6 vieron las identidades y las ecuaciones trigonométricas. Así es que es momento para continuar con esta línea que se trae de aprendizaje con la unidad 7 de vectores y números complejos, ¿verdad? El listado de contenidos se muestra aquí en el plan de estudio de la unidad, vectores. El contenido 1.1 es vectores, el 1.2 es suma y resta de vectores, el 1.3 es producto por escalar, el 1.4 coordenadas de un vector en una base, el 5 es operaciones con vectores en coordenadas, el 6 vectores y coordenadas de puntos y el 7 paralelismo. La clase 1.8 practico lo aprendido. La segunda lección, producto escalar de vectores, también tiene 6 clases. La 2.1, proyección ortogonal. La 2.2, producto escalar de vectores paralelos. La 2.3, producto escalar de vectores no paralelos. La 2.4 es forma trigonométrica del vector escalar. La 2.5 es producto escalar de vectores en el plano y la 2.6 un práctico lo aprendido. Luego, en la lección 3 dice que va la representación geométrica de los números complejos. El 3.2, operaciones con números complejos en el plano. La 3.3, forma trigonométrica de los números complejos. La 3.4, multiplicación de números complejos en su forma trigonométrica. Y la 3.5 es división de números complejos en su forma trigonométrica. Para terminar con la 3.6 en la fórmula de Moivre. Entonces aquí están detallados los contenidos que se van a presentar, ¿verdad? Así vienen los libros de texto hoy que se están ocupando en las escuelas. Aquí me tomé yo a pensar un poquito, ¿verdad?, en cómo desarrollar una unidad y pensar en los elementos que podríamos incluir. Entre ellos, ¿verdad?, podría ser la competencia, que es conocer los conceptos básicos sobre vectores, sus operaciones y su relación con la representación geométrica de los números complejos, comparando la representación de vectores en el plano cartesiano con los números complejos, para fundamentar los resultados más importantes sobre vectores y aplicarlos en otras áreas. Entonces, le añadimos una columna donde hablamos del tiempo. En la segunda columna vamos a hablar de los contenidos y lecciones. Y en la tercera columna vamos a hablar de evaluación. La primera lección, como ya vimos, vectores, tiene 8 lecciones y necesita 8 horas para poderse desarrollar. La segunda lección del producto escalar tiene 6 contenidos y necesitamos 6 horas para desarrollar esa lección. Y la tercera lección de números complejos también tiene 6 contenidos y necesitamos 6 horas, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando de una unidad que necesitamos 6 y 6, 12, más 8, 20 y 2 horas de examen. Necesitamos 22 horas para poder desarrollar este contenido. Pensando en evaluación, aquí le he agregado, ¿verdad?,
La resolución de tareas diarias, esta le vamos a dar un 30%. La presentación de la exposición de problemas sobre vectores en un rotafolio, que es una actividad que vamos a desarrollar para el fin de la unidad, también va a valer un 30%. Y las pruebas cortas que se van a hacer, como quizzes, Kahoot o pequeños formularios, van a tomar un valor del 40%, ¿verdad? Para que los estudiantes lo hagan. Otros aspectos a considerar serían los saberes previos, ¿verdad? Que los estudiantes esperamos que tengan en esta unidad. Y le agregaríamos también los recursos, ¿verdad? Que vamos a necesitar en esta unidad. Vaya, ¿ustedes le agregarían otro detalle? ¿Qué opinan a este plan de unidad? No veo dónde está, de qué grado dice que es. Ah, muy bien, excelente detalle. Sí, nos referimos a primer año de bachillerato. Sería todo el encabezado realmente, ¿verdad? El- Licenciado, ¿Sí diga? yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a los contenidos, esta es de una planificación de una unidad. Yo eso tenía esa gran duda sobre Ujú, cuando se le pone los contenidos, solo son las lecciones, porque como en el ESMATE los contenidos vienen de la lección 1, 1.1, ujú. 1.2, 1.3 y así, ¿verdad? Sí, Entonces esa era mi pregunta, si le iba a poner de los contenidos 1.1 tal tema, 1.2 tal tema o solo podría ponerle las dos lecciones, porque fíjese de que yo lo hice así, como mm, todavía estamos a tiempo, ¿verdad? sí, De cómo corregirlo. Entonces yo en las lecciones lo puse, contenido, como ahí dice contenido, ¿verdad? En el ujú, cuadro que nos dieron como ejemplo. Entonces siento que se me hizo bastante amplio los contenidos, porque sí, son dos lecciones, pero son bastante los contenidos y entonces yo siento que se me hizo grande, si no me equivoco, fueron como 8 páginas que se me ampliaron con ese de la unidad. Se me con ampliaron todos como los 8 páginas, contenidos. sí, con todos los Sí. contenidos y por eso le Ujú. quería preguntar si mejor solo pongo las dos lecciones y omito todos los contenidos. Sí, fíjese que en este caso yo tomé la decisión de omitir los contenidos por el espacio, ¿verdad? Que tengo aquí para agregar y que aquí los tengo detallados en este PDF, ¿verdad? Para poderlos hacer. Pero en el caso de ustedes van a trabajar no muchas clases, ¿verdad? Entonces pensaría yo de que estaría bien que ustedes hagan una planificación de una lección. Entonces, a no ser que los contenidos sean de diferentes lecciones, no sé si aplica ese caso. Vaya, fíjese de que como la unidad, fíjese de que el problema que le comenté, ¿verdad? Ujú, De que la suspensión que hubo de clases me pedí otro grado, entonces sí, son ujú, 2 unidades las que tengo que hacer, porque voy a ujú, dar 8º grado y 9º grado para darlas ese ya. mismo día a las clases. Pero Entonces sí, sí, perdón, las clases se refieren a una lección siempre. sí, sí, correcto, sería Ah, una ya. lección. Sí, entonces ahí la pueden escoger para trabajar con esa lección. Por ejemplo, si yo hubiese planificado solo una lección, por ejemplo, la primera, ¿verdad? Serían estos 8 contenidos, los que tendría que haber incluido ahí, ¿verdad? Y serían 8 horas para planificar. Sí, sí, le hacía esa Ujú, pregunta porque, ¿verdad? Está el plan de unidad y está ujú. el guión didáctico. El guión Sí, didáctico sí, solo le he puesto lo que es de la lección que voy a dar ese día. muy bien. Entonces, lo que le entiendo es que entonces mejor solo en la unidad didáctica, para que no vayan esas 8 páginas elaboradas, solo le pongo la lección que voy a dar en la unidad didáctica. Las lecciones habría que detallarlas, ¿verdad? En este caso, como aquí están, dependiendo de la lección que van a trabajar, ¿verdad? Si gustan, veamos el modelo que está propuesto en el material. Es un poco más complejo. Por aquí se los traigo. Dice que esta es una unidad didáctica y aquí sí ya viene completo, ¿verdad? Docente, asignatura, año, grado, sección, periodo, la fecha de inicio y la fecha de cierre. Las competencias básicas dice que se van a utilizar en la unidad, los objetivos didácticos, los criterios de evaluación y los indicadores que se esperan de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, en este caso,
podríamos decir que los contenidos vienen a forma de competencias. Utilizar fracciones para calcular e interpretar la realidad. El objetivo dice que es conocer los términos de una fracción, leer, escribir y representar fracciones. Los criterios serían identificar fracciones y distinguirlas en sus términos y de interpretar fracciones mediante figuras geométricas sencillas. Y los indicadores serían estos, ¿va? Utiliza fracciones para calcular, interpretar y representar la realidad y utiliza formas geométricas en la representación de fracciones. Entonces aquí ya se le han agregado a otros aspectos, es otro modelo de planificación y contiene estos cuatro aspectos, ¿verdad? ¿Qué perdemos o qué ganamos? Por ejemplo, en este caso, el tiempo solo está ya medido al inicio, ¿verdad? Desde el inicio de la unidad hasta la fecha. La forma en que se va a evaluar, ¿verdad? También aquí la hemos perdido, no está detallado en este modelo de planificación. Así es de que, dependiendo del modelo que nosotros utilicemos, así es como vamos a tener algunos recursos y otros no, ¿verdad? ¿Qué sería lo importante en una evaluación? Por ejemplo, como docente, ¿verdad? Este aspecto nos serviría mucho, ¿verdad? La fecha de inicio y la fecha de cierre de la evaluación ayuda mucho a la hora de desarrollar una clase, ¿verdad? Los objetivos que tiene la clase también, ¿verdad? Esto es bien, bien importante, cada uno de los contenidos. Y el otro aspecto que también tendríamos que tener, ¿verdad? Es la forma en que vamos a evaluar. Este sería un tercer aspecto que yo creo que es de lo más sustancioso que todo docente necesita saber para desarrollar la clase. No sé si ustedes advierten uno cuarto. El listado de contenidos, ¿qué opinan? Y, y las metodologías de aprendizaje, bueno, yo fijándome en la que nos han enviado para nuestra tarea. También está incluida, ¿verdad? Muy bien, sería un aspecto, ¿verdad? Uno quinto para poder incluirlo. Entonces, modelos de aprendizaje, de planificación de la unidad, hay varios, ¿verdad? Lo importante es que nosotros veamos cuáles son los elementos que nos sirven a la hora de dar la clase, ¿verdad? Y que son imprescindibles, pudiéramos decir en este caso, ¿verdad? Bueno. Entonces, pasemos ahora y veamos cuáles son los elementos que tendrían que ir en la planificación de una clase. Ahora vamos a algo más específico. En una clase tendríamos que tener el contenido que vamos a desarrollar, el propósito de la clase también, que ya hemos visto, ¿verdad? Las actividades de inicio, las actividades de desarrollo y de cierre que vamos a desarrollar también tendrían que ir, ¿verdad? Así como la secuencia de actividades, tanto del docente como del estudiante que se van a desarrollar, ¿verdad? Y la planificación de la evaluación. También es otro aspecto que tendría que estar incluido en la planificación de una clase. Y estos elementos concuerda la mayoría de autores, ¿verdad? Que son los básicos para poder planificar una clase, independientemente del tiempo que se tarde. En el material de lectura de esta semana se nos hace está el siguiente ejemplo. El guión de clase, el docente, asignatura, sección, periodo y el tiempo. El nombre de la unidad, el objetivo de esta clase, resolver situaciones problemáticas con las operaciones básicas de números fraccionarios. Entonces aquí están los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales que se van a desarrollar, ¿verdad? Y en la siguiente parte se indican los indicadores de logro y así también las actividades que se van a llevar a cabo con los estudiantes, ¿verdad? Actividad dice de conocimientos previos, expresar que saben los números fraccionarios, qué es un número fraccionario y su utilidad conocen.
contar al menos de 2 formas diferentes, papeles lustres, para poder representar fracciones. Esta es la actividad de activación. En la siguiente sería de construcción de conocimientos. Aquí dice que comparten y discuten en grupo sus procedimientos y resultados a partir de preguntas como: ¿todos estos elementos se pudieron cortar de 2 maneras diferentes? ¿Qué pasó con el cordel? ¿Cuál de las fracciones resultó más difícil? Etcétera. Ahí se ha detallado la actividad de desarrollo. Y la actividad de culminación es la que se enlista aquí con estas 3 actividades. Entonces ahí queda completo ya, ¿verdad? La planificación de esta clase. Recursos y evaluación, guía de ejercicio, laboratorio, examen corto y participación. ¿Qué opinan ustedes de este modelo? Licenciado, dice que ¿Sí diga? yo tengo una duda, pero es en cuanto a la tarea, que tenemos sí. el modelo de la unidad didáctica, Sí. pero en las últimas, en la fila donde están las actividades de aprendizaje, quisiera si nos pudiera explicar o darnos ejemplos de cuando dice ahí actividades de aprendizaje y está una columna para motivación, la otra para integración y otra para complementarias. Para cada uno de esos tipos de actividades quisiera yo una pequeña explicación. Sí, fíjese que aprovechando que estamos viendo esto, podríamos hallar la similitud que tienen con respecto a las actividades que dijimos que lleva una clase, ¿verdad? Entonces, las actividades de inicio podríamos relacionarlos con las actividades de activación, y las de desarrollo podrían vincularse, podríamos decir, ¿verdad?, con las actividades de desarrollo del contenido o de fijación, ¿verdad? Y al final el cierre es el que nosotros podríamos hacer con las actividades de culminación. Por ejemplo, en un contenido, vaya, el que yo estoy tomando como base, la suma de vectores. Vaya, ¿qué actividades podría yo poner en la primera fase, verdad? Quizás sería presentarles una situación, ¿verdad? De la vida cotidiana, ¿verdad? Cómo representar, por ejemplo, el recorrido de un móvil en el plano cartesiano. Que representaría un punto en el plano cartesiano, ¿verdad? Y los sentidos, ¿verdad?, espaciales que ellos ya conocen, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. En una actividad de desarrollo, entonces podríamos empezar a definir los elementos que componen a un vector, ¿verdad? Y tratar de deducir por medio de gráficamente, ¿verdad?, cómo es que nosotros podemos llegar al algoritmo para sumar 2 vectores. Ese sería el desarrollo, que es lo que nosotros queremos hacer. Y si hubiese un mecanismo, una tercera pregunta sería para poder calcular la longitud que tiene este vector resultante, ya haciendo alusión a utilizar el teorema de Pitágoras. En una tercera fase de cierre o de fijación, los estudiantes o de culminación, ¿verdad?, los estudiantes tendrían que hacer operaciones. Para aprender un algoritmo necesitan practicar, ¿verdad? Entonces, en una fase de culminación habría que proponerles algunas 2 o 3 situaciones que ellos puedan graficar, obtener la suma y aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la norma de este vector, ¿verdad? Entonces, por ahí estaríamos haciendo una descripción de las actividades que tendríamos que poner en cada uno. Ahora, no sé si tiene el tema usted en particular y podríamos pensar en qué actividades poner en cada una de estas secciones. Sería el movimiento de figuras. Es Ujú. un tema de 7º grado, pero no lo tengo a la mano. Movimiento de figuras. No De la sé si unidad hace 8, ajá. Ah, ya. No sé si hace alusión a las homotesias, a traslaciones. traslación, A eso rotación. hace, ¿no? Ajá. Sí, Sí, entonces en una actividad de inicio, habría que, para introducir el tema, ¿verdad?
pensaría yo, ¿verdad? Tener un plano cartesiano, llevar diferentes figuras, ¿verdad? Podrían ser móviles o como están pequeños los muchachos, ¿verdad? O animalitos que se mueven. Ilustrar lo que sucede en el plano cartesiano, ¿verdad? En una actividad de inicio. Eh, Algunas preguntas quizás para lo que vamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la forma de la figura? Si cambia, su perímetro, su área. Eso creo que es una de las propiedades de las traslaciones y de las homotecias. Ya en una etapa de desarrollo, ya podríamos sentarnos en figuras conocidas que ellos tengan, ¿verdad? Y cómo podemos hacer la traslación o la rotación de alguna figura en específico. Esa sería la de desarrollo. Y para culminar, entonces quizás podríamos llevar algunas actividades ya impresas para que ellos puedan hacer la traslación de las figuras o utilizar incluso tecnología, ¿verdad? Podrían hacerlo ellos en su móvil. GeoGebra tiene herramientas bonitas para hacer traslaciones y homotecias y rotaciones también. Solo, licenciado, Ujú. solo que me he fijado que en el SMATE esos movimientos no están ahí alrededor de un eje, solamente una cuadrícula está, entonces como que solo es movimientos por unidades. Ya, entonces es la axial, ¿verdad? La que se utiliza Sí, esa. Ajá, sí, pero sí la tiene GeoGebra, porque tiene las dos, ¿verdad? La puntual y la axial. Entonces ahí habría que pensar en algunas actividades para desarrollar, ¿verdad? Puede hallarle, si se basa en el libro de SMATE, puede hallarle, ¿verdad? El pensemos y la solución tienen que ver con la introducción. Ya los ejemplos y el análisis de la conclusión tienen que ver con el desarrollo de la clase. Y la fase del lapicito, ¿verdad? Donde los estudiantes ya tienen aprendizaje activo, tiene que ver con la culminación de la clase, si les sirve verlo de esa manera. licenciado, y ahí donde está ese lápiz es que se va a poner a trabajar a los estudiantes en parejas o en grupitos o Sí, de manera correcto. individual, ¿verdad? Como uno Ajá, desee. ahí pueden ellos trabajar y compartir. Ahí depende el criterio del docente, ¿verdad? Se Sí. asume que el primer ejercicio lo deberían de poder hacer todos, porque van así un poco gradual, ¿verdad? Pero en la práctica ellos se ayudan y dan aprendizaje grupal. Ah, bueno. Ujú. Entonces, si le sirve ahí, ¿verdad? Para poderlo ver de esa manera. Vaya, entonces en el último punto de la agenda se nos pide, creo que lo hicimos en la clase anterior, en realidad la unidad 3 que estamos analizando es bastante amplia y creo que por eso es que estamos de nuevo tocando esta misma unidad 3, ¿verdad? Por la tarea también que se va a hacer. Entonces, elementos dice que conlleva la planificación de una clase que contiene como eje la resolución de problemas. Entonces, ¿cómo planificamos una clase cuando lo que nosotros queremos hacer es resolver un problema? Para empezar, ¿verdad? No se trata de un ejercicio que vamos a empezar así y a analizarlo, ¿va? Sino que dice un verdadero problema es aquel que pone al estudiante en una situación nueva, ante la cual no dispone de procedimiento inmediato para su resolución. Por ende, dice un problema se define en cuanto a su relación con el sujeto que lo enfrenta y no en cuanto a sus propiedades intrínsecas. Un problema puede ser un ejercicio para un estudiante de un curso superior y de hecho un enunciado que fue un problema para un estudiante dejó de serlo una vez que lo resuelve. Entonces, lo que significa es, ¿verdad? Que cuando nosotros presentamos un problema es porque el estudiante no tiene un camino definido cómo lo va a resolver, ¿verdad? Sino que estamos poniéndolo ante una situación. Puede que ese problema que nosotros buscamos para un grado, ¿verdad? Para uno superior no lo sea. Y una vez ya se ha trabajado, ya deja de ser problema para quien ya lo resolvió. Esta aclaración es necesaria, ¿verdad? Porque algunos libros de texto inician con aplicaciones. Y en algunos casos, para algunos problemas también son un poco elevados. Entonces, llevarlo a una clase donde hay alumnos que no andan a ese nivel, ¿verdad? No vamos a desperdiciar los 45 minutos de clase. A no ser que se lleve bien diseñadas las preguntas y las actividades para que sea una actividad colaborativa con el docente.
Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta para un plan de clase como este? Dice que si vamos a enseñar por medio de esta resolución de problemas, el problema que vamos a presentar tiene que ser consistente con el objetivo o el propósito de la clase que nosotros tenemos. Número 1. Número 2, el ritmo y el enfoque de la clase dice que es negociado con el profesor, ¿verdad? Aquí se cumple lo que yo les decía, ¿verdad? Si presentamos un problema que es tan elevado, ¿verdad? Entonces, los estudiantes van a perder el interés, se van a poner a hacer otras cosas y sin la orientación del docente no va a ser una clase innovadora, ¿verdad? Resolviendo problemas. Así es que tiene que ser muy bien escogido este problema para desarrollarlo con los estudiantes. Bajo este enfoque dice que los alumnos y los maestros son los protagonistas. Es decir, no solo es el maestro, ¿verdad? Sino que esperamos que se desarrolle en conjunto. Ahora, requiere un poco de conocimiento del grupo de clase, ¿verdad? Al que vamos a presentarlo para saber qué problema es el que para ellos podría ser retante, ¿verdad? Y para otros no lo sea. Por ejemplo, yo estuve revisando aquí, verá, en 9º grado, esta clase que han visto ellos, verá, la teorema del ángulo inscrito, en el programa dice que el indicador de logro es que los estudiantes puedan resolver problemas correspondientes al ángulo central e inscrito. Entonces, buscando, hay 2 problemas en el cuaderno de ejercicios que ellos han desarrollado. Aquí los traigo los 2 para que decidamos cuál es el que nosotros podríamos presentar a una clase intermedia, ¿verdad? Lo que nosotros en este caso queremos es, ¿verdad? El teorema del ángulo inscrito que ellos han visto en esta clase dice que en una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Entonces ya es la clase 1.6. En las 5 clases anteriores ya ellos estuvieron trabajando con qué es ángulo inscrito, aprender a calcularlo y hacerlo. Entonces asumimos que ya hay un conocimiento previo. ¿Qué dice este primer problema? Ángulo de tiro, dice. En un juego de tiros libres, un jugador se ubica en el punto P y el otro en el punto Q. Mide los ángulos APB, que sería este, y los ángulos AQB. Y responde, según el ángulo de tiro, cuál de ellos tiene mayores posibilidades de anotar. Y la pregunta B dice, marca otro punto P' que tenga el mismo ángulo de tiro que P. Entonces, pensando un poquito, ¿verdad? El problema realmente está sencillo, ¿verdad? Pero para algunos estudiantes puede ser un problema, para otros no. ¿Por qué las letras P y Q van al centro de la forma como se llaman los ángulos? Esperamos que ellos comprendan, ¿verdad? Que la forma de llamar un ángulo es cuando la letra del centro, la letra del vértice va en el centro. Así en el ángulo APB es lo mismo que el ángulo BPA. Y el ángulo AQB es lo mismo que el ángulo BQA, ¿verdad? Nos referimos al mismo. Hay situaciones tan sencillas, ¿verdad? Como el uso del transportador o del compás que a algunos alumnos de 9º grado todavía les cuesta. Entonces, en una clase tradicional, ¿verdad? Nos vamos a cosas tan sencillas como esas. La segunda pregunta es, ¿qué medida obtuvieron en los ángulos? El APB y el AQB. Entonces, van a obtener una mayor medida en el ángulo APB. Es decir, hay mayor visibilidad, ¿verdad? Para el jugador que tiene aquí en este caso, que el ángulo AQB. Y entonces, ¿cómo podríamos utilizar el teorema para proponer distintas soluciones? Entonces, al trazar una circunferencia, ¿va? Como es un arco el que subtiende este B, ¿verdad? Hacer un arco en AB y que pase una circunferencia que pase por estos 3 puntos, que es el reto, ¿verdad? De dibujo que ellos van a tener. Entonces, podríamos obtener, colocar un punto P' en cualquier lado de la circunferencia y tendríamos el ángulo de tiro. Voy a presentarles el segundo problema y ustedes me dicen cuál es el que considerarían que sería un problema para trabajarlo en esta clase. Un turista dice cuenta con el mapa de escala como se muestra en la imagen y necesita saber algunos datos faltantes. Ayuda al turista siguiendo estos pasos.
Utiliza el transportador y comprueba que la medida de los ángulos BPA, BQA es de 45. 2. Encuentra la distancia entre el gran árbol y el volcán. Y C. Justifica los puntos PQA y V están en una circunferencia sobre el mapa. Y el literal D dice cuál es la distancia entre la comunidad Q y el volcán. Entonces, para este todavía no le he agregado algunas preguntas. Así es que participen ustedes. ¿Cuál de estos dos problemas creen que está idóneo para trabajar esta clase? ¿O cuál utilizarían ustedes y por qué? Imaginémonos una sección de 9º grado, así, ¿verdad? Que tenemos unos 2 o 3 estudiantes aventajados. La gran mayoría son trabajadores, pero van así, ¿verdad? Despacito aprendiendo. Y tenemos por ahí un porcentaje de estudiantes que les cuesta la matemática, ¿va? Ya en este grado. ¿Qué opinan? ¿Creen que este que Yo, pusimos, sí? en mi caso, lo veo mejor el que presentó después, el que El tiene segundo. la gráfica más detallada, Ujú, porque tiene hasta medidas, entonces allí ujú, se puede ir por teoremas ujú. y como se ve, aplicando esos teoremas pudiera sacar la longitud. Sí. Y es un poco más aplicable a la vida cotidiana, ¿verdad? Por las medidas. Sí, está bien, muy buen criterio. Entonces, fíjense que una de las ventajas, ¿verdad? Por experiencia se los digo, cuando utilizamos así cosas de la vida cotidiana, es que a los estudiantes les capta la atención, ¿verdad? Porque no se andan preguntando ellos, bueno, ¿y dónde voy a aplicar este contenido? ¿Verdad? O ¿para qué me va a servir? Porque lo estamos ya viendo, ¿verdad? Que hay situaciones de la vida cotidiana que nosotros podríamos desarrollar bajo este problema, ¿verdad? Así es que no sé si con respecto a los elementos de la clase tenemos el indicador de logro, propósito, objetivo, preguntas con que vamos a guiar la clase, ¿verdad? Quizás aquí le faltó la respuesta del ejercicio, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a guiar. Y los recursos que también, ¿verdad? Los estudiantes tienen que tener su transportador y su compás para poder trabajar, ¿verdad? Y quizás algunas impresiones para poder desarrollar estos problemas. Ahí hemos desarrollado una clase bajo esta perspectiva de la resolución de problemas. Vaya, entonces cierro la participación de este día con la frase creadora del modelo de esta presentación que he utilizado, ¿verdad? Dice, la planificación a largo plazo, dice, no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Entonces, aquí lo que nos invita a pensar esta frase es, ¿verdad? Que planificar, ven ustedes que es pensar mucho, ¿verdad? ¿Qué presento? ¿Qué me falta? ¿Con qué le llego a los estudiantes? Pero lo que nosotros estamos haciendo es anticipándonos a situaciones de contingencia que podríamos contener con los estudiantes y asegurando, ¿verdad? O incrementando nuestra probabilidad de éxito para la clase que nosotros vamos a presentar. Así es que sí es un tiempo bien invertido cuando llevamos a cabo una planificación por lo que vamos a desarrollar con los docentes, ¿verdad? Va, entonces aquí cierro yo los puntos de la agenda. Solo nos faltó Cristian hoy en la clase. Voy a tomar la captura de la asistencia y ustedes me dicen si hay algún punto que sigamos discutiendo.